Página 372. Tornaba sin encontrar resistencia, y tan irresistible que a Swann le dolía menos sentir cómo iba pasando uno a uno los 15 días que tenía que estar separado de Odette, que los 10 minutos que esperaba mientras su cochero enganchaba el coche que le llevaría a casa de Odette. Y le daban arrebatos de impaciencia y de alegría, y acariciaba 1000 veces con pródigo cariño esa idea de ver a Odette, que, con un brusco giro, se había plantado de nuevo a su lado, en su más próxima conciencia, cuando él creía que estaba allá, muy lejos. Y es que había desaparecido ese obstáculo del deseo de intentar resistir inmediatamente, porque Swann se había demostrado a sí mismo que era ya muy capaz de resistir y pasarse sin verla. Y ya no veía inconveniente en aplazar un ensayo de separación que podría poner en práctica en cuanto quisiera. Además, ocurría que esa idea de verla retornaba con una seducción y novedad, que con una virulencia que, embotadas un poco por la costumbre, cobraron nuevo temple con aquella privación no de 3 días, sino de 15, porque lo que dura la renuncia a un placer debe calcularse por anticipado, con arreglo al plazo fijado. Privación que transformaba un placer esperado y que sacrifica fácilmente en una felicidad inesperada a la que no podemos resistirnos. Y a más de eso, tornaba esa idea embellecida por la ignorancia en que estaba Swann de lo que pudo pensar y quizá hacer Odette al ver que su amante no daba señales de vida. Así que iba a encontrarse con la arrebatadora revelación de una Odette casi desconocida. Pero Odette, que consideraba únicamente como una finta su negativa a dar dinero, tampoco consideraba más que como un pretexto ese detalle que Swann le iba a preguntar del color del coche o de la clase de acciones, porque Odette no sabía reconstruir las diversas fases de las crisis que atravesaba su amante, y en la idea que de ella se formaba se le olvidaba incluir su mecanismo y no creía más que en el final, ya conocido de antemano, necesario, infalible y siempre idéntico. Idea incompleta y quizá aún más profunda si se la miraba desde el punto de vista de Swann, a quien debía de parecerle que Odette no le entendía, como un morfinómano o un tuberculoso convencido, el primero de que un acontecimiento externo vino a detenerlo en el preciso momento en que iba ya a libertarse de su vicio inveterado. El segundo de que una indisposición accidental le impidió su restablecimiento cuando ya estaba a punto de curarse y que, perdón, y que se sienten incomprendidos por el médico, el cual no concede la misma importancia que ellos a esas llamadas contingencias, que no son en opinión del facultativo más que disfraces que reviste para presentarse más sensiblemente a los enfermos, el vicio y el estado mórbido que no han dejado de pesar incurablemente sobre ellos hasta en ese momento en que acariciaban sueños de curación y de buena conducta. Y en realidad el amor de Swann había llegado ya a ese punto en que el médico y en ciertas enfermedades hasta el más atrevido cirujano dudan de si es posible y conveniente privar a un enfermo de su vicio o quitarle su enfermedad. Claro que Swann no tenía conciencia directa de lo grande de ese amor. Cuando quería medirle le parecía a veces empequeñecido, casi reducido a la nada. Por ejemplo, lo poco que le atraían, casi la repulsión que le inspiraba los rasgos fisonómicos de Odette antes de que se enamorara de ella, y que volvía a sentir algunos días. Verdaderamente voy progresando, decía. Ayer no sacaba ningún gusto de estar en su cama. Es curioso, y hasta me parecía fea. Y era sincero, sí, pero su amor iba bastante más allá de las regiones del deseo físico. Y no entraba en él, por mucho, la persona de Odette. Cuando sus miradas tropezaban con la fotografía de Odette que tenía encima de la mesa, o cuando la propia Odette iba a verle,
Le costaba trabajo identificar la figura de carne o de cartulina con una preocupación dolorosa y constante que en su seno sentía. Exclamaba con asombro: «Es ella», como si de repente nos mostraran exteriorizada ahí delante de nosotros una enfermedad que padecemos y no la encontráramos parecida a la nuestra. Ella. Swann se preguntaba qué era eso de ella, porque guarda mucha mayor semejanza con el amor y con la muerte que esas cosas que tanto se repiten el interrogar cada vez más, por miedo a que se nos escape el misterio de la personalidad. Y aquella enfermedad amorosa de Swann se había multiplicado tanto, se enlazó tan íntimamente a todas las costumbres de Swann, a sus actos, a su pensamiento, a su salud, a su sueño, a su vida, a lo que deseaba para después de la muerte, que ya no formaba más que un todo con él, que no era posible arrancársela sin destruirle a él. O, para decirlo en términos de cirugía, su amor ya no era operable. Su amor le había desprendido de tal manera de todo interés que ahora, cuando por casualidad iba a alguna reunión aristocrática, diciéndose que sus buenas relaciones, igual que una montura elegante que él no sabía estimar bien, podían revertirle de mayor valor a los ojos de Odette, cosa que no era cierta, porque esas relaciones se envilecían con ese amor mismo que, para Odette, rebajaba el valor de todas las cosas al tocarlas y les quitaba su precio. Sentía, además de la pena de encontrarse en lugares y entre gentes que ella no conocía, el placer desinteresado, propio de la lectura de una novela, o la contemplación de un cuadro donde se presentan las diversiones de una clase social ociosa. Lo mismo que se complacía en considerar el funcionamiento de su vida doméstica, la elegancia de su guardarropa, la excelente colocación de su dinero, igual que en leer en Saint-Simon, uno de sus autores favoritos, la mecánica de los días y la composición de las comidas de la señora de Maintenon, o la cauta avaricia y la opulencia de Lully. Y en la corta parte en que no era absoluto su desprendimiento de las cosas del gran mundo, el motivo de ese placer nuevo que sentía Swann era poder emigrar por un momento a los pocos rincones de sí mismo donde casi no había entrado el amor y la pena. Y así, la personalidad que le atribuía a mi tía de El hijo de Swann, distinta de su personalidad más individual de Carlos Swann, le era más grata que ninguna. Ahora, un día, el de los cumpleaños de la princesa de Parma, porque esta dama podía ser indirectamente útil a Odette, proporcionándole billetes para fiestas de gala, jubileo, etcétera. Quiso regalarle fruta y, no sabiendo dónde comprarla, rogó que le hiciera este encargo a una prima de su madre, que, encantada por esta confianza, le escribió dándole cuenta de su misión y diciendo que no había comprado toda la fruta en el mismo sitio, sino las uvas en casa de Crapot, que tiene la especialidad, las frases de Jauret, las peras en la tienda de Chevet, donde son más hermosas que en ninguna parte, etcétera. Y las frutas han pasado por mi mano una a una. En efecto, a juzgar por el agradecimiento de la princesa, las fresas tenían mucho aroma y las peras eran muy jugosas. Pero las frutas han pasado por mi mano una a una, le alivió a Swann grandemente de su pena, porque le llevó el pensamiento a una región donde casi nunca iba, a pesar de que le pertenecía como heredero de una familia ricamente acomodada, donde se conservaban tradicionalmente y siempre dispuesta a ser utilizada en cuanto él lo requería, las señas de las buenas tiendas y el arte de hacer un buen encargo. Claro es que tenía tan olvidado que él era el hijo de Swann, que el recobrar por un momento esa personalidad le proporcionaba un placer más hondo que los habituales, que ya le hartaban, y aunque la amabilidad de las familias de clase media
que le consideraban bajo ese aspecto del hijo de Swann eran menos visibles que las de los aristócratas, si bien más halagueña, porque en esa clase de gentes la amabilidad implica siempre consideración. Una carta firmada por una alteza, donde le invitaban a alguna fiesta de príncipes, no le era tan grata como una misiva convidándole a una boda o pidiéndole que fuera testigo de ella, firmada por amigos viejos de sus padres, algunos de los cuales seguían tratándole como mi abuelo, que le invitó el año antes al casamiento de mi madre, y otros no le conocían casi, pero se consideraban ligados por deberes de cortesía con el hijo y el digno sucesor del difunto señor Swann. Pero también le parecía que formaban parte de su casa, de su hogar y de su familia las gentes de la aristocracia, por las íntimas y viejas amistades que tenía con algunos de ellos, y al pensar en sus brillantes relaciones sentía el mismo apoyo externo, el mismo bienestar que cuando contemplaba las ricas tierras, la hermosa plata y la excelente lencería de mesa que había heredado de los suyos, y la idea de que si le daba un ataque, su criado correría espontáneamente a avisar al duque de Chartres, al príncipe de Reus, al duque de Luxemburgo y al barón de Charlus, le servía de gran consuelo, como a nuestra vieja Francisca la consolaba saber que la enterrarían envuelta en sábanas suyas, limpias, marcadas con sus iniciales, sin ningún zurcido, o también zurcidas que aún aumentaban su valor, haciendo pensar en la habilidad de la zurcidora. Y sacaba de la imagen frecuente de esa mortaja una cierta satisfacción, ya que no de bienestar, por lo menos de amor propio. Pero, sobre todo, en aquella idea, como en todos sus actos y pensamientos que se referían a Odette, Swann iba siempre dominado y dirigido por el sentimiento secreto de que Odette, aunque no por eso le quería menos, la agradaba más ver a una persona cualquiera, al más pelma de los fieles de los Bertran, que a él, y cuando se trasladaba a un mundo donde se le consideraba como el hombre exquisito por excelencia, que todos querían atraerse y ver a menudo, volvía a creer en la existencia de una vida más feliz, casi a apetecerla, como ocurre a un enfermo que lleva en cama y a dieta 2 meses, a leer en un periódico el menú de un banquete oficial o el anuncio de una excursión por Sicilia. Tenía que dar excusas a la gente de la aristocracia por no ir a visitarlos, y en cambio se excusaba ante Odette por ir a visitarla a ella, y eso que las pagaba bien, preguntándose a fin de mes, por poco que hubiera abusado de la paciencia de Odette, yendo a verla con frecuencia, si era bastante mandarla 4,000 francos. Y para cada una de ellas buscaba un pretexto, el llevarla un regalo, darla una contestación de algo que la interesaba, o haberse encontrado en la calle con el barón de Charlus, que iba a casa de Odette y que exigió a Swann que le acompañara. Y cuando no tenía ningún pretexto, rogaba a su amigo Charlus que fuera a su casa y que la dijera, como espontáneamente en el curso de la conversación, que se le había olvidado decir una cosa a Swann y que hiciera a Odette el favor de avisarle para que pasara enseguida por casa de ella y poder decírselo. Pero por lo general, Swann se cansaba de esperar y Charlus le decía por la noche que su estratagema no había resultado. De modo que ahora Odette, además de hacer frecuentes viajes, aun cuando estuviera en París, apenas si veía a Swann, y ella, que cuando estaba enamorada le decía, siempre estoy desocupada. ¿Y qué me importa a mí la gente? Invocaba las conveniencias o pretextaba un quehacer siempre que Swann quería verla. Cuando hablaba de ir a una fiesta de beneficencia, a una exposición, a un estreno, donde iría ella, Odette replicaba que eso sería querer pregonar sus relaciones y tratarla como a una mujerzuela. Hasta tal punto que, para no estar privado en absoluto de verla, Swann,
sabedor de que Odette conocía y apreciaba mucho a mi tío Adolfo, que era amigo suyo, fue un día a visitarle a su casa de la calle de Bellechasse para pedirle que ejerciera su influencia sobre el ánimo de Odette en favor suyo. Como Odette, siempre que hablaba de a Swann de mi tío, lo hacía en un tono romántico, diciendo: ah, él no es como tú, me tiene una amistad tan hermosa, tan pura, tan grande. No me menospreciará él hasta ese punto de pedirme que le acompañara a sitios públicos. Swann estaba un poco azorado y no sabía en qué diapasón tenía que ponerse para hablar a mi tío de Odette. Empezó por la excelencia a priorística de Odette, el axioma de su superhumanidad cefárica y la revelación de sus virtudes indemostrables y que no podían conocerse por la mera experiencia. Quiero hablar con usted. Usted ya sabe qué clase de mujer es Odette, que está por encima de cualquier otra mujer, que es un ser adorable, un ángel. Pero ya conoce la vida de París. No todo el mundo la mira con los mismos ojos que usted y que yo. Y hay personas que dicen que yo hago el ridículo porque ella ni siquiera puede pasar por, porque la vea fuera de casa, en el teatro. Ella tiene mucha confianza en usted. ¿Por qué no le dice usted unas palabras en favor mío y la asegura que exagera cuando se imagina que con un saludo la perjudico? Mi tío aconsejó a Swann que dejara de ver a Odette por un poco de tiempo, con lo cual ella aún le querría más, y a Odette que permitiera a Swann hablar con ella en donde él quisiera. Algunos días después, Odette dijo a Swann que había tenido una decepción. Mi tío era un hombre como los demás y había intentado poseerla a la fuerza. Odette quitó de la cabeza a Swann la idea, que se le ocurrió en el primer momento, de ir a desafiar a mi tío. Pero de allí en adelante Swann se negó a darle la mano. Lamentó mucho esta ruptura con mi tío Adolfo, porque tenía la esperanza, si hubieran podido verse más a menudo y hablar con intimidad, de haber puesto en claro ciertos rumores referentes a la vida de Odette en Niza, hacía años. Mi tío pasaba allí los inviernos y Swann creía que quizá se habían conocido allí. Unas pocas palabras que se le escaparon un día a uno y que aludían a un hombre que fue querido de Odette trastornaron totalmente a Swann. Pero aquellas cosas que antes de sabidas le parecían las más terribles de oír, las menos fáciles de creer, una vez que eran ya sabidas, se incorporaban por siempre a sus tristezas, las admitía y no podía imaginarse que no hubieran existido antes. Cada uno de esos rumores retocaba la idea que se forjaba Swann de su querida con una pincelada imborrable. Hasta creyó oír una vez que esa ligereza de costumbres de Odette, ni siquiera sospechada por él, era muy conocida y que en Bahrein y en Niza, donde pasaban antes algunas temporadas, disfrutó una especie de notoriedad galante. Hizo por reunirse con algunas calaveras conocidos suyos, aficionados a la vida alegre, para sonsacarlos algo, pero ellos ya sabían que Swann conocía a Odette, y además él temía recordársela y ponerlo sobre su pista. Pero Swann, que hasta entonces consideraba la cosa más fastidiosa del mundo todo lo referente a la vida cosmopolita de Baden o de Niza, al saber que Odette en otro tiempo había hecho una vida bastante libre en esas ciudades de placer, sin poder averiguar si la hacía tan solo para satisfacer necesidades económicas que al presente, gracias a él, ya no sentía, o cediendo a caprichos que podían volver ahora, se inclinaba con impotente, ciega y vertiginosa angustia sobre el abismo insondable donde fueron a parar aquellos años de septenado de MacMahon, cuando era uso pasar el invierno en el paseo de los ingleses de Niza y el verano a la sombra de los tilos badenses, y los veía dolorosa, magníficamente profundos, como los hubiera pintado un poeta, y habría empeñado en la tarea de reconstruir todas las menudencias de la crónica mundana de aquella costa azul de entonces, siempre que pudiera ayudarle a comprender algo de la sonrisa o de la mirada.
tan sencillas y tan honradas a pesar de todo. De Odette, mayor pasión que el estudiante de estética que interroga apasionadamente los documentos que nos quedan sobre la Florencia del siglo XV para penetrar más profundamente en el alma de la primavera. De la bella Habana o de la Venus de Botticelli. Muchas veces la miraba soñando, sin decirle nada, y ella decía, qué triste estás. Aún no hacía mucho tiempo que la idea de una Odette buena, igual o mejor que otras criaturas que él conocía, pasó a la idea de una Odette mujer, entretenida ahora. Por el contrario, le había sucedido que de la Odette de Crecy, quizá muy conocida de la gente jerguista, de los mujeriegos, había retornado a aquel rostro de expresión tan suave a veces, a aquel temperamento tan humano. Se decía, ¿qué significa eso de que en Niza todo el mundo sepa quién es Odette de Crecy? Esas reputaciones, por ciertas que sean, las han formado las ideas ajenas. Y creía que tal leyenda, aunque fuera auténtica, era algo externo a Odette. No era como una personalidad suya, irreductible y dañina, que la criatura que acaso se vio en la necesidad de obrar mal era una mujer de mirar bondadoso, de corazón compasivo para con los que sufren, de cuerpo dócil, que él había tenido en sus brazos, que él había manejado, una mujer que acaso podría llegar algún día a ser enteramente suya, si lograba hacérsela indispensable. Allí estaba, cansada muchas veces, con el rostro libre de esas desconocidas cosas que tanto hacían sufrir a Swann. Se apartaba el pelo de la frente con la mano, su frente y su cara parecían agrandarse, y entonces, de pronto, un pensamiento sencillamente humano, un buen sentimiento de esos que tienen todas las criaturas cuando se abandonan a sí mismas en un instante de descanso o de recogimiento, brotaba de sus ojos como un rayo amarillo, y enseguida todo su rostro se iluminaba como una gris campiña cuando las nubes que cubren el cielo se apartan para el momento de la transfiguración en la hora del poniente. Swann habría podido compartir la vida que en aquel momento latía en Odette, el porvenir que ella entreveía como un sueño. En el fondo de esa vida y de ese futuro, ninguna cosa mala había dejado su residuo. Aquellos momentos, aunque muy raros, no fueron inútiles. Con el recuerdo, Swann iba ensamblando aquellas parcelas, suprimía los intervalos, moldeaba, como en oro, una Odette bondadosa y tranquila, por la que hizo más adelante, como se verá en la segunda parte de esta obra, sacrificios que nunca habría logrado la otra Odette. Pero qué escasos eran esos instantes y qué de tarde en la tarde la veía. Y que de tarde en tarde la veía. Ni siquiera en las citas nocturnas, pues ahora Odette aguardaba al último minuto para decirle si podría verla o no a la noche, porque Odette, como sabía que siempre contaba con Swann, quería estar segura, antes de decirle que fuera, que no había ninguna otra persona que solicitara lo mismo. Alegaba que no tenía más remedio que esperar una contestación importantísima para ella, y a veces, después de haber hecho ir a Swann, si algunos amigos la invitaban, cuando ya había comenzado la noche, a ir con ellos al teatro o a cenar, Odette daba un brinco de alegría y se ponía a vestirse enseguida. Conforme iba adelantando en su atavío, cada uno de sus movimientos acercaba a Swann a aquel momento en que tendría que separarse, en que ella se escaparía con irresistible arranque, y cuando ya vestida hundía por última vez en el espejo sus miradas tensas, iluminadas por la tensión, se daba un poco de carmín en los labios y se arreglaba un mechón de pelo en la frente, esperando que le trajeran su abrigo de noche, azul celeste con borlas de oro. Swann ponía una cara tan triste que Odette no podía reprimir un ademán de impaciencia y le decía: vaya una manera de darme las gracias por haberte dejado estar conmigo hasta el último momento. Yo creí que me había portado bien contigo. Bueno es saberlo para otra vez. Otras veces, aun a riesgo de que ella se enfadara, Swann se prometía averiguar a dónde había ido su querida y soñaba en una alianza con Forcheville, que quizá le habría podido contar algo.
Cuando sabía con quién salía Odette por la noche, era muy raro que Swan no pudiera encontrar entre todos sus amigos alguno que conociera, aunque fuese indirectamente, al hombre que la había acompañado y que pudiera pedirle detalles. Y cuando se ponía a escribir a un amigo para aclarar este o el otro extremo, sentía el reposo de no hacerse ya preguntas que no tenían respuesta y de transferir a otra persona la fatiga de interrogar. Cierto que Swan no adelantaba mucho cuando lograba los datos pedidos. No por saber una cosa se la puede impedir, pero siquiera las cosas que averiguamos las tenemos, sino entre las manos, por lo menos en el pensamiento, y allí están a nuestra disposición, lo cual nos inspira la ilusión de gozar sobre ellas una especie de dominio. Swann tenía una gran tranquilidad siempre que el que estaba con Odette era el barón de Charlus. Sabía que entre Odette y el barón de Charlus no podía haber nada y que cuando su amigo salía con ella por dar gusto a Swann, le contaría luego, sin ninguna dificultad, lo que había hecho. Muchas veces Odette declaraba tan categóricamente a Swann que no podía verle en una noche determinada, o parecía tener tal interés en salir, que Swann consideraba importantísimo que Charlus no tuviera nada que hacer aquella noche y quisiera acompañarla. Al otro día, sin atreverse a hacer muchas preguntas a su amigo, le obligaba haciendo como que no entendía bien sus primeras respuestas, a decirle más cosas, con las cuales sentía un gran alivio, porque resultaba que Odette había pasado la noche entregada a los más inocentes placeres, como memé, no entiendo bien. ¿Cómo, memé? No entiendo bien. Entonces no fuisteis al salir de su casa al museo de Remy, ¿no? Ah, fuisteis antes. Tiene gracia. No sabes la gracia que me haces, memé. Vaya una ocurrencia irse luego al gato negro. Eso se ve que salió de la cabeza de Odette, ¿no? ¿Fue cosa tuya? Es raro, pero después de todo, ¿no ibas descaminado? Porque Odette debió de encontrarse allí con muchos conocidos. Ah, con que no habló con nadie. Es rarísimo. Parece que os estoy viendo desde aquí, los dos solitos, muy serios. Bueno, Memé, eres muy buen muchacho, ¿sabes? Te quiero mucho. Y ya Swann se sentía aliviado, porque para él, que muchas veces al hablar con personas indiferentes a quienes apenas si escuchaba, había oído frases como ayer vi a la Crecy con un señor desconocido. Frases que en el corazón de Swann pasaban inmediatamente al estado sólido, endurecidas como una incrustación, y le desgarraban, y nunca se iban de allí. Eran dulcísimas esas otras palabras. No conocía a nadie, no habló con nadie. Palabras que circulaban holgadamente por su alma, palabras fluidas, fáciles, respirables. Y luego pensaba que Odette debía de considerarle como persona muy aburrida, para que prefiriera a su compañía aquellos placeres cuya insignificancia le tranquilizaba, pero le daba pena al mismo tiempo, como una traición. Cuando no podía saber a dónde iba su querida, habríale bastado para calmar la angustia que sentía el quedarse solo, y contra la cual no había más específico que la presencia de Odette, la felicidad de estar con ella, específico que a la larga agravaba el mal, con muchas medicinas, pero que por el momento calmaba el dolor. Habríale bastado que ella le dejara estarse en su casa, esperarla hasta la hora de la vuelta, porque en el sosiego de aquella hora se habrían fundido aquellas otras que consideraba él distintas de las demás, como maléficas y encantadas. Pero Odette no quería. Swann se volvía a casa, por el camino iba forjando proyectos y casi no pensaba en Odette. Llegaba y mientras estaba desnudando, seguía con ideas alegres y contento porque al día siguiente iba a ver alguna obra de arte admirable. Se metía en la cama y apagaba la luz, pero en cuanto se disponía a dormir y dejaba de ejercer sobre su ánimo aquella violencia, inconsciente por lo habitual que era,
volvía a sobrecogerle con un escalofrío terrible y empezaba a sollozar. No quería preguntarse el por qué, secábase los ojos y decía riendo: bonita cosa, me estoy volviendo neurópata. Y le cansaba muchísimo el pensar que al otro día habría que averiguar de nuevo lo que Odette había hecho, buscar influencias para poder verla. Tan cruel era aquella necesidad de una actividad sin tregua, sin variedad, sin resultados, que un día, al verse un bulto en el vientre, sintió una gran alegría pensando que quizá era un tumor mortal y que ya no tendría que ocuparse de nada, porque la enfermedad le gobernaría, le tomaría por juguete hasta que llegara el próximo final de todo. Y en efecto, si en aquella época se le ocurrió muchas veces desear la muerte, más que por huir de sus penas, era por escapar a la monotonía de sus esfuerzos. Sin embargo, le habría gustado vivir hasta la época en que ya no la quisiera, cuando Odette ya no tuviera necesidad de decirle mentiras, cuando lograra por fin enterarse de si aquella tarde que fue a visitarla estaba o no acostada con Forcheville. A veces llegaba unos cuantos días en que la sospechaba de que Odette quería a otro hombre. Le quitaba de la cabeza aquella pregunta frecuente a Forcheville. La despojaba de todo interés, como esas formas nuevas de un mismo estado morboso que se nos figura que nos libran de las precedentes. Hasta había días que no le atormentaba sospecha alguna. Se creía que ya estaba curado. Pero al otro día, al despertarse, sentía el mismo dolor en el mismo sitio, aquel dolor cuya sensación diluyó el día antes en un torrente de impresiones distintas, pero que no había cambiado de sitio. Y precisamente a la fuerza del dolor es lo que había despertado a Swann. Como Odette no le daba ningún detalle de aquellas ocupaciones tan importantes de cada día, aunque él había vivido ya lo bastante para saber que no hay otras ocupaciones que los placeres, no tenía Swann bastante base para poder imaginárselas, y su cerebro funcionaba en el vacío. Entonces se pasaba los dedos por los cansados párpados, como si limpiara los cristales de sus lentes, y no pensaba en nada. Sin embargo, en aquella vaguedad sobrenadaban algunos quehaceres de Odette que asomaban de vez en cuando y que ella refería a obligaciones con parientes lejanos o con amigos de antaño, los cuales quehaceres, por ser los únicos que Odette citaba expresamente como obstáculos a sus citas, formaban para Swann el marco fijo y necesario de la vida de Odette. De cuando en cuando, Odette le decía con un tono de voz especial: hoy voy con mi amiga al hipódromo. Y si Swann se sentía un día un poco malo y pensaba que quizá Odette quisiera ir a verle, de pronto se acordaba de que aquel día era cabalmente el de la amiga, y se decía: no, no vale la pena molestarle en pedirla que venga. Se me debía haber ocurrido que hoy es el día que va al hipódromo con su amiga. Hay que reservarse para las cosas posibles y no perder el tiempo en pedir lo que ya sabemos que nos van a negar. Y no solo le parecía ineludible aquel deber que a Odette incumbía y ante el cual se inclinaba Swann, de ir al hipódromo, sino que ese carácter de necesidad que le distinguía y legitimaba hacía plausible todo lo que con el tal de deber se refiriera de cerca o de lejos. Si por la calle se encontraba con un hombre que saludaba a Odette, despertando así los celos de Swann, Odette no tenía más que responder a las preguntas de su querido relacionando la existencia del desconocido con una de las 2 o 3 grandes obligaciones conocidas de Swann, diciendo, por ejemplo: es un caballero que estaba en el palco de mi amiga el otro día en el hipódromo. Explicación que calmaba las sospechas de Swann, porque, en efecto, no se podía evitar que la amiga invitara a su palco a otras personas, además de Odette, personas que Swann nunca intentaba o lograba imaginarse. ¿Cuánto se habría alegrado de conocer a aquella amiga, de que le invitara a ir con ellas al hipódromo? Hubiera cambiado todas sus amistades por la de cualquier persona que tuviera costumbre de ver a Odette, aunque fuera una manicura o la dependienta de una tienda. Las habría obsequiado como a reinas.
porque le habrían dado el mejor calmante para sus penas al ofrecerle aquello en que ellas participaban de la vida de Odette. Que alegremente habría corrido a pasar el día en casa de aquellas gentes humildes que Odette seguía tratando, ya fuera por interés, ya por sencilla naturalidad. De buena gana se iría a vivir para siempre a un quinto piso de una casa sórdida, donde Odette no le llevaba nunca. Pasaría por amante de la modistilla y viviría con ella, con tal de recibir casi a diario la visita de Odette. Y habría aceptado indefinidamente una vida modesta, abyecta, pero dulcísima, preñada de calma y de felicidad, en uno de esos barrios populosos. Sucedía a veces que estando con Odette se acercaba a ella algún hombre que Swann no conocía y entonces podía observarse en el rostro de Odette la misma tristeza que aquel día que fue a verla a su querido cuando Forcheville estaba en su casa. Pero era cosa rara, porque los días que, a pesar de sus quehaceres y del temor de lo que pensara la gente, accedía a ver a Swann, lo que dominaba en su porte era una gran seguridad, contraste acaso, revancha inconsciente o reacción natural de la emoción miedosa que en los primeros tiempos sentía a su lado, cuando empezaba una carta diciendo: Amigo mío, me tiembla tanto la mano que apenas si puedo escribir. Por lo menos ella sostenía que la sentía y alguna verdad debía de haber en aquella emoción para que a Odette le entraran ganas de exagerarla. Entonces la gustaba Swann y nunca temblamos más que por nosotros mismos o por los seres amados. Cuando nuestra felicidad ya no está en sus manos, nos sentimos a su lado muy a gusto, tranquilos y sin miedo. Al hablarle y al escribirle, ya no empleaba aquellas palabras que antes servían a Odette para hacerse la ilusión de que Swann era suyo, buscando las ocasiones de decir mí y mío al nombrar a su querido. Es usted mi tesoro, yo guardo el perfume de nuestra amistad. Y ya no hablaba del porvenir, de la muerte, como una cosa que compartirían. En aquel tiempo ella contestaba admirada a todo lo que decía Swann. Usted nunca será como los demás. Y miraba aquella cabeza de su querido alargada, con un tanto calva, la cabeza que hacía decir a los amigos enterados de los éxitos de Swann: no es lo que se dice guapo, pero con su tupé, su monóculo y su sonrisa es muy chic. Quizá con más curiosidad de saber cómo era Swann que deseo de llegar a ser su querida, y diciendo: ojalá pudiera yo ver lo que hay detrás de esa frente. Ahora, a todas las palabras de Swann respondía Odette, ya con tono de irritación, ya de indulgencia: no, lo que es tú siempre serás al revés de los demás. Y decía, mirando aquella cabeza un poco aviejada por la pena, que ahora hacía pensar a todo el mundo, en virtud de esa aptitud que permite adivinar las intenciones de un poema sinfónico cuando se lee su explicación en el programa y la cara de un niño cuando se conoce a sus padres. No es lo que se dice feo, pero con esa sonrisa, ese tupé y ese monóculo es ridículo. Trazando en la sugestionada imaginación de la demarcación inmaterial que separa, a unos meses de distancia, la cabeza de un hombre querido de verdad y la cabeza de un cornudo. Ah, si pudiera yo cambiar lo que hay en esa cabeza, darle un poco de juicio. Y Swann, siempre dispuesto a creer en la verdad de lo que deseaba en cuanto a la conducta de Odette, permitía la más leve duda. Se lanzaba ávidamente sobre esa frase. Si quieres, vaya, si puedes, le decía. Y hacía por demostrarle que la tarea de calmar su ánimo, de dirigirle, de hacerle trabajar, era una labor nobilísima, que estaban deseando tomar en sus manos otras mujeres, si bien esa que él llamaba noble labor, de haber caído en otras manos que en las de Odette, le habría parecido una indiscreta e insoportable usurpación de su libertad. Si no me quisiera un poco, no le entrarían ganas de verme.
no le entrarían ganas de verme cambiado. Y para hacerme cambiar tendrá que verme más a menudo. Y el reproche de Odette venía a parecerle una prueba de interés y quizá de amor. Y en efecto, tan escasas eran las que ahora le daba, que no tenía más remedio que tomar como tales las prohibiciones que ella le ponía a esto o aquello. Un día le dijo que no le gustaba el cochero de Swann, que debía de hablarle mal de ella, y que de todos modos no se portaba con la exactitud y deferencia debidas a su amo. Odette se daba cuenta de que Swann estaba deseando que le dijera: no le traigas cuando vengas a casa, lo mismo que habría deseado un beso. Y aquel día estaba de buen humor, y se lo dijo con gran enternecimiento de Swann. Por la noche, charlando con el barón de Charlus, como con él podía entregarse al placer de hablar abiertamente de Odette, porque todas sus palabras, aun dirigidas a personas que no la conocían, se referían en cierto modo a ella. Le dijo: a mí me parece que me quiere, es muy buena conmigo y se interesa mucho por lo que hago. Y si al ir a casa de Odette algún amigo que iba a dejar por el camino le decía al subir al coche: hombre, ese cochero no es Loredan, Swann le contestaba con melancólica alegría: quita, hombre, quita. Te diré que no puedo llevar a Loredan cuando voy a la calle de Perrus porque no le gusta a Odette. Se le figura que no está lo bastante bien para mí. Ya sabes lo que son las mujeres y cómo eso las disgustaría. Ya lo creo. Y si le llego a llevar, tenemos una buena. Swann padecía con esos modales nuevos de Odette, tan distraídos, indiferentes e irritables, pero no se daba cuenta de que sufría con ellos, como Odette se había ido poniendo fría con él progresivamente. Día a día, solo comparando lo que era hoy con lo que había sido al principio, habría podido Swann medir la profundidad de la mudanza. Y como esa mudanza era su herida secreta y honda, a la que le dolía día y noche, en cuanto sentía que sus ideas se acercaban mucho a ella, se apresuraba a encaminarlas hacia otro lado para no sufrir aún más. Y se decía de un modo abstracto: en un tiempo, Odette me quería más. Pero nunca se representaba el tiempo aquel, y así como en su gabinete había una cómoda que él hacía por no mirar, dando un rodeo al entrar y al salir para evitarla, porque en uno de sus cajones estaban guardados el crisantemo que le dio la primera noche que le había acompañado, y las cartas donde le decía: si se hubiera usted dejado el corazón, no se lo habría devuelto. O a cualquier hora del día o de la noche, no tiene más que llamarme y disponer de mi vida. Así había dentro de él un lugar a donde nunca dejaba acercarse a su alma, obligándole, si era menester, a dar el rodeo de una larga argumentación para no tener que pasar por delante, y era el lugar donde latía el recuerdo de los días felices. Pero toda su previsora prudencia se vio burlada una noche que asistió a una reunión aristocrática. Era en casa de la marquesa de Saint-Hubert, en la última de aquellas reuniones donde la marquesa daba a conocer a los artistas que luego la servían para sus conciertos de beneficencia. Swann, que había hecho intención de ir a todas las precedentes, sin decidir a última hora, recibió, cuando se estaba vistiendo para ir a aquella, la visita del barón de Charlus, que se brindó a ir con él a casa de la marquesa si su compañía le hacía la noche menos aburrida y triste, pero Swann le contestó: ya sabe usted el placer tan grande que tengo siempre en que estemos juntos, pero el favor mayor que usted puede hacerme es ir a ver a Odette. Ya sabe usted que Odette le hace mucho caso. Esta noche me parece que no saldrá más que para ir a casa de su exmodista, y aún entonces se alegrará mucho de que la acompañe usted. Distráigala y procure traerla al buen camino. A ver si podemos arreglar para mañana alguna cosa que sea de su agrado y a la que podamos ir los tres. Y a ver si lanza usted algo para el verano que viene, si ella tiene ganas de alguna cosa, quizá de un viaje por mar, que podríamos hacer los tres juntos. En fin,
Cualquier cosa, esta noche ya no cuento con verla, pero claro que si ella lo quisiera o usted encontrara ocasión de lograrlo, no tiene más que mandarme un recado a casa de la marquesa, hasta las 12 y después a mi casa. Y muchas gracias por todo lo que está usted haciendo por mí. Ya sabe usted que le quiero de verdad. El varón le prometió ir a hacer la visita que Swann deseaba y le acompañó hasta la puerta del palacio de la marquesa, a donde Swann llegó muy tranquilo, porque sabía que Charlus pasaría aquellas horas en casa de Odette, pero en un estado de melancólica indiferencia hacía todas las cosas que no tocaba a su querida, hacia todas las cosas que no tocaban a su querida, y en particular hacia las cosas del mundo elegante que se le aparecían con el encanto que tienen por sí mismas, cuando ya no son un fin para nuestra voluntad. En cuanto, en cuanto bajó del coche, y en particular hacia las cosas del mundo elegante, que se le aparecían con el encanto que tiene por sí mismas, cuando ya no son un fin para nuestra voluntad. En cuanto bajó del coche, en aquel primer plano del ficticio resumen de su vida doméstica que a las amas de casa les gusta ofrecer a sus invitados los días de ceremonia, aspirando a respetar la propiedad de los trajes y del decorado, Swann vio con agrado a los herederos de los tigres de Balzac, a los grooms encargados de seguir a sus amos en el paseo y que con sus sombreros y sus grandes botas permanecían fuera del palacio, en la avenida central o en la puerta de las cuadras, como jardineros colocados a la entrada de sus parterres. Esa predisposición que siempre tuvo Swann a encontrar analogías entre los seres vivos y los retratos de los museos seguía activa y aún más general y constante que nunca, porque ahora que se había despegado de la vida del mundo elegante, toda ella se le representaba como una serie de cuadros. Al entrar en el vestíbulo donde antes, cuando era hombre de mundo asiduo, penetraba envuelto en su abrigo para salir de frac, pero sin saber lo que allí pasaba, porque en los pocos minutos que transcurrían allí estaba con el pensamiento o en la fiesta donde iba a entrar o en la fiesta en la que acababa de salir. Notó por primera vez, al verla despertar ante la inopinada llegada de un invitado, la ociosa y magnífica jauría de lacayos que dormían acá y allá, en banquetas y en arcas, y que, irguiendo sus nobles y agudos perfiles de lebreles, se alzaron y se formaron en círculo alrededor suyo. Había uno de aspecto particularmente feroz, muy parecido al verdugo de algunos cuadros del Renacimiento, donde se representaban suplicios, que se adelantó hacia él con aspecto implacable para coger su abrigo y su sombrero. Pero la dureza de su mirada de acero se compensaba con la suavidad de sus guantes de piel, de tal modo que al acercarse a Swann parecía que despreciaba la persona y que guardaba todas sus consideraciones para el sombrero. Le cogió con un cuidado meticuloso, por lo justo de su guante y delicado por el aparato de su fuerza, y se le dio a uno de sus ayudantes, noble y tímido, que expresaba el susto que le embargaba, paseando miradas furiosas en todas direcciones con la agitación de una fiera cautiva en las primeras horas de su domesticidad. Unos pasos más allá, un mozarrón de librea soñaba inmóvil, estatuario, inútil, como ese guerrero puramente decorativo que en los cuadros más tumultuosos de Mantegna está meditando, apoyado en su escudo, mientras que a su lado se desarrollan escenas de carnicería. Apartado del grupo que atendía a Swann, parecía terminantemente decidido a no interesarse en aquella escena, que iba siguiendo vagamente con la mirada como si fuera la degollación de los inocentes o el martirio de Santiago. Se daba mucho aire a los individuos de esa raza desaparecida, o que acaso nunca existió más que en el retablo de San Zenón, o en los frescos de los Eremitani, donde Swann se encontró con ella y donde aún sigue entregada a sus sueños, que parece salida de la cópula de una estatua antigua con un modelo paduano
del maestro o con un sajón de Alberto Durero. Los mechones de su pelo rojizo que la naturaleza rizó, pero que la brillantina alisaba, estaban tratados muy ampliamente, como en la escultura griega, que estudiaba sin cesar el maestro de Mantua, y que, aunque no toma la creación de otro modelo que el hombre, sabe sacar de sus simples formas riquezas, variadas, cogidas a toda la naturaleza viva, de modo que una cabellera con sus bucles lisos y puntiagudos o con la superposición de su triple diadema floreciente parece al mismo tiempo un montón de algas, una nidada de palomas, una guirnalda de jacintos y una franja de serpientes. Aún había otros lacayos colosales también a los lados de la monumental escalera, que, gracias a su decorativa presencia y a su inmovilidad marmórea, habría podido recibir el nombre de escalera de los gigantes, como la del Palacio de los Dux. Por allí subió Swann triste al pensar que Odette nunca había pisado aquellos escalones. En cambio, con qué gusto hubiera trepado por los escalones negros, malolientes y escurridizos de la modistilla retirada, con qué gusto habría pagado más caro que un prosenio abonado el derecho de pasar en aquel quinto piso los ratos que Odette iba allí, y aún los ratos en que no iba, para poder hablar de ella, vivir con personas que ella trataba sin que Swann las conociera y que precisamente por eso le parecía que guardaban una parte real, inaccesible y misteriosa de la vida de su amante. Mientras que en aquella pestilente y deseada escalera de la modista, por no haber en la casa otra escalera de servicio, se veían todas las noches, a la puerta de cada cuarto, encima del felpudo, sendas botellas sucias y vacías para el lechero, en la escalera magnífica y desdeñada que Swann iba subiendo. Había a uno y a otro lado, a distintas alturas, ante la anfractuosidad que formaban en el muro, la ventana del portero o la puerta de una habitación, representando el servicio interior a ellos encomendado y rindiendo pleitesía a los invitados, un portero, un mayordomo, un tesorero, buenos hombres que vivían todo el resto de la semana muy independientes, cada uno en sus habitaciones propias, comiendo allí y todo, como tenderos modestos y que quizá pasarían el día de mañana a servir a un médico o a un industrial. Muy atentos a las instrucciones que les habían dado antes de endosarse la librea, que rara vez se ponían y que no les venía muy ancha, manteníanse tiesos, cada uno bajo el arco de una puerta o ventana, con una brillante pompa, entibiada por la simplicidad popular, como santos en sus hornacinas, y un enorme pertiguero como los de las iglesias golpeaba las losas con un bastón al paso de cada invitado. Al llegar al final de la escalera, por donde le había ido siguiendo un criado de rostro descolorido, con una corta coleta recogida en una redecilla, igual que un sacristán de Goya o un escribano, Swann pasó por delante de un pupitre donde había unos criados sentados, como notarios delante de grandes registros, que se levantaron y escribieron su nombre. Atravesó entonces una pequeña antecámara que, al igual de esas habitaciones famosas de rebuscada desnudez destinadas a albergar una sola obra de arte magistral y en las que no hay nada más que la obra maestra, exhibía a la entrada, al modo de preciosa efigie de Benvenuto Cellini, representando una atalaya, un lacayo mozo, con el cuerpo levemente inclinado hacia adelante, alzando por encima de su altísimo cuello encarnado una cara más encarnada aún, de la que escapaban torrentes de fuego, de timidez y de solicitud, el cual atravesaba con su mirada impetuosa, vigilante y frenética los tapices de Aubusson que pendían a la puerta del salón, donde ya se oía la música y parecía espiar con impasibilidad militar o fe sobrenatural un ángel o vigía desde la torre de un castillo o de una catedral, la aparición del enemigo o el advenimiento de la hora del juicio, encarnación de la vigilante espera, monumento de la alerta, alegoría de la alarma.
y a Swann ya no le quedaba más que entrar en la sala del concierto, cuyas puertas le abría un ujier de cámara, cargado con collares, inclinándose como para entregarle las llaves de una ciudad. Pero Swann iba pensando en aquella casa donde él podría estar ahora, si Odette le hubiera dejado. El entrevisto recuerdo de una botella de leche vacía encima de un felpudo le oprimió el corazón. Swann volvió a encontrarse de nuevo con el sentimiento de la fealdad masculina, cuando pasada la cortina de tapices sucedió al espectáculo de la servidumbre el espectáculo de los invitados, pero aquella fealdad de las caras, aunque muy bien conocidas por él, se le aparecía como cosa nueva, porque los rasgos fisonómicos, en lugar de servirle de signos para identificar a tal persona que hasta entonces se le representaba como un haz de seducciones que perseguir, de aburrimientos que evitar, o de cortesías que rendir. Vivían ahora en perfecta armonía de líneas, sin más coordinación que la de sus relaciones estéticas. Y hasta los monóculos que llevaban muchos de aquellos hombres entre los cuales estaba Swann encerrado, y que en otra ocasión lo más que hubiera sugerido a Swann es la idea de que llevaban monóculo, ahora desligados de significar una costumbre idéntica para todos, se le aparecían cada uno con su individualidad. Quizá por no mirar al general de Froberville o al marqués de Brouet, que estaban charlando a la entrada, más que como a dos personajes de un cuadro, mientras que por mucho tiempo fueron para él útiles amigos que le presentaron en el Jockey Club y le sirvieron de testigos en duelos. Se explicaba que el monóculo del general, incrustado entre sus párpados como un casco de granada, en aquel rostro ordinario, lleno de cicatrices y de triunfo, ojo único de un cíclope en medio de la frente, pareciera a Swann herida monstruosa que cargaba de gloria al herido, pero que no se debía enseñar, mientras que el monóculo que el marqués de Brouet añadía en señal de fiesta a los guantes gris perla, a la corbata blanca y a la bimba, reemplazando con él sus lentes cuando iba a fiestas aristocráticas, lo mismo que hacía Swann, tenía pegada al otro lado del cristal, como una preparación de historia natural en un microscopio, una mirada infinitesimal, llena de amabilidad, que sonreía incesantemente por todo, por lo alto de los techos, lo magnífico de la fiesta, lo interesante del programa y la excelente calidad de los refrescos. Página 396.